Hay investigadores que entraron a ciertos pueblos siendo personas completamente normales. Y salieron sin poder mantener una conversación. No porque algo les atacara. No porque sufrieran ningún daño físico. Sino porque después de semanas rodeados de silencio absoluto, su cerebro simplemente dejó de necesitar las palabras. Hoy vamos a entrar en los lugares donde comunidades enteras olvidaron cómo hablar. Y donde cualquiera que permanezca demasiado tiempo empieza a olvidarlo también. Imagínate caminar hacia una plaza llena de personas. Decenas de personas conscientes, activas, moviéndose entre sí. Y no escuchar absolutamente nada. Ni conversaciones. Ni risas. Solo pasos. Respiraciones. Objetos moviéndose lentamente. No es un voto de silencio. No es una tradición religiosa. Es que, simplemente olvidaron cómo hablar. Y lo más perturbador no es que le ocurriera a una persona. Es que le ocurrió a comunidades enteras. Al mismo tiempo. Los primeros reportes parecían exageraciones. Pequeños pueblos aislados donde los habitantes apenas interactuaban verbalmente. Pero con el tiempo comenzaron a aparecer casos mucho más extremos. Comunidades donde la comunicación verbal había desaparecido casi por completo. No porque fueran sordas. No porque tuvieran daño físico evidente. Sino porque el concepto de hablar se había erosionado lentamente. Hasta desaparecer. Los investigadores describen siempre el mismo patrón. Cuando intentan iniciar una conversación con los residentes, la reacción no es hostilidad. No es miedo exactamente. Es confusión. Como si escuchar palabras activara algo roto dentro de ellos. Algunos abren la boca intentando responder. Pero no emerge ningún sonido coherente. Otros emiten fragmentos aislados de sílabas que no logran convertirse en lenguaje. Y después de varios intentos, simplemente abandonan. Y vuelven al silencio. Lo más inquietante es el contraste. Los mercados siguen abriendo. Los niños siguen jugando. Las personas cocinan, trabajan, colaboran entre sí. Todo ocurre en silencio absoluto. Como si el lenguaje hubiera sido arrancado del entorno, dejando intacto todo lo demás. Equipos neurológicos comenzaron a mapear estos casos bajo el nombre de colapso lingüístico localizado. Un fenómeno extremadamente raro donde comunidades enteras muestran deterioro colectivo de las redes cerebrales asociadas al lenguaje. Las regiones responsables del habla no desaparecen físicamente, pero se atrofian por falta de uso prolongado. Como músculos abandonados. Y aquí aparece la parte más aterradora. El lenguaje no solo sirve para comunicarnos con otros. También sostiene nuestra conversación interna. Pensamos utilizando palabras. Construimos nuestra identidad mediante narrativas internas constantes. Algunos sujetos estudiados reportaron algo que los científicos no esperaban. Sus pensamientos dejaban de tener frases. Primero olvidaban nombres específicos. Después estructuras gramaticales. Y finalmente, las emociones quedaban reducidas a sensaciones que no podían describir, ni siquiera mentalmente. Como si la conciencia comenzara a fragmentarse desde dentro. Porque sin lenguaje, incluso el pensamiento pierde estructura. Muchos expertos creen que no es solo una enfermedad neurológica, sino algo más profundo. Lo llaman podredumbre psicológica colectiva. La teoría propone que los traumas comunitarios extremos pueden actuar como un mecanismo de borrado sobre ciertos comportamientos fundamentales. Cuando una comunidad enfrenta suficiente dolor prolongado, el cerebro comienza a rechazar los estímulos asociados al sufrimiento. Y en casos extremos, el lenguaje mismo se convierte en víctima de ese proceso.
Porque las palabras también transportan memoria. Conflicto. Pérdida. Miedo. Existen registros históricos de aldeas que dejaron de hablar tras guerras. Comunidades que redujeron gradualmente la comunicación verbal después de catástrofes. Y aquí aparece el efecto más devastador. Los niños criados en esos entornos nunca desarrollan completamente el lenguaje. Imitan lo que observan. Aprenden comunicación no verbal como sistema principal. Y generación tras generación, el habla desaparece lentamente del ecosistema social. Pero la parte más perturbadora de toda esta investigación son los propios investigadores. Los que permanecen demasiado tiempo dentro de estas comunidades reportan efectos que no esperaban. Después de semanas rodeados de silencio absoluto, muchos comienzan a reducir involuntariamente su propio uso del lenguaje. Hablan menos. Piensan menos verbalmente. Sienten fatiga al mantener conversaciones largas. Como si el entorno ejerciera una presión silenciosa sobre la necesidad humana de hablar. Y algunos admitieron algo todavía peor. Que tras suficiente tiempo allí, el silencio empezó a sentirse más cómodo que las palabras. Y eso genera una pregunta incómoda. ¿Y si el colapso lingüístico pudiera extenderse socialmente? No como un virus biológico, sino como un contagio psicológico. Las redes sociales ya reducen progresivamente la comunicación humana compleja. Mensajes cortos, emojis, fragmentos visuales, respuestas automáticas. Cada vez utilizamos menos lenguaje profundo para expresar emociones reales. Quizá no olvidaremos hablar mañana. Pero quizá estemos erosionando lentamente aquello que mantiene vivo el lenguaje humano auténtico. Todavía hoy existen comunidades donde el silencio domina completamente la vida cotidiana. Lugares donde las conversaciones dejaron de existir hace años. Y quizás lo más aterrador no sea imaginar perder la capacidad de hablar, sino imaginar perder la necesidad de hacerlo. Porque el verdadero horror de estos pueblos no es el silencio externo. Es el vacío interno que aparece cuando ya no puedes ponerle nombre a tus pensamientos, a tus recuerdos, a tus emociones. Si el lenguaje es el puente que conecta una mente humana con otra, entonces quizá estas comunidades no están simplemente calladas. Quizá están desapareciendo hacia un lugar donde ya no es posible conectar con nadie. Ni siquiera contigo mismo.